Muy buenas tardes, bienvenidos una jornada más, hoy jueves 10 de marzo a La Tertulia. Hoy podremos hablar de muchísimas cosas que tienen que ver con Lanzarote, porque nuestra invitada de hoy, y ya aprovecho para presentarla, es la presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote, María Dolores Corujo de Rier. Muy buenas tardes, presidenta. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por acompañarnos en la jornada de hoy. Gracias a ustedes. Enseguida, en un minuto hablamos contigo. Antes presenté a nuestro compañero periodista de Biosfera, Domingo Rivero. Muy buenas tardes, Domingo. Hola, ¿qué tal? Y como decía, vamos a hablar, en nuestra segunda parte del programa tendremos tiempo de poner el reloj el reloj en hora con la actualidad de la isla, pero antes, como bien decía, vamos a comenzar con la presidenta. Presidenta, si le parece, y se lo comentaba fuera de cámaras, por actualidad, básicamente. Vamos a empezar hablando de ese pleno que ha tenido lugar esta mañana en el Cabildo de Lanzarote. Yo creo que no dedicarle tanto tiempo, porque ya sabemos que se le ha dedicado bastante durante muchísimo con ese asunto del consejero Juan Manuel Sosa, pero sí que la pregunta yo creo que es clave. ¿Está zanjado el tema? Sí, hay quienes pretenden que no, pero evidentemente lo que ha venido a dar cuenta el Pleno en la mañana de hoy es el requerimiento que hace el juez al Pleno de la Corporación, que es quien toma conocimiento después de una propuesta del Grupo de Coalición Canaria de echar al consejero de la constitución del grupo, que como ya saben y hemos hablado en infinidad de ocasiones de este asunto. Existió una alianza electoral fruto de un reglamento que también está cuestionado desde el punto de vista jurídico, pues acordaron la expulsión del consejero, y evidentemente el juez lo que viene a dar es cumplimiento de las medidas cautelares que han sido otorgadas al consejero, y por tanto desestimar o dejar sin efecto la adopción del acuerdo en el que se expulsó al consejero Sosa del Grupo de Coalición Canaria. Esto, para que los ciudadanos y ciudadanas puedan entendernos, el consejero recupera todos los derechos políticos que tenía hasta el momento de esa adopción del acuerdo, tiene garantizadas las medidas cautelares hasta que exista sentencia, y por tanto una situación en la que desgraciadamente se ha judicializado, donde ha estado sometido a presiones y coacciones que han llevado incluso denuncias penales, pues serán otros los que tendrán que explicar cómo pretendieron amenazar, coaccionar y un sinfín de circunstancias que el consejero bien ha explicado a través de los medios de comunicación para bombardear y sobre todo para desestabilizar un gobierno en una futurible y ansiada moción de censura soñada por el señor Sanginés. De todas formas, perdona, claro, dice entra en el Grupo de Coalición Canaria, hay que decir que no está en el Grupo de Coalición Canaria políticamente, ¿no? Efectivamente. Es decir, está en el grupo, pero sigue apoyando al Partido Socialista. Claro, esto yo creo que muchas veces, y gracias Domingo por la puntualización, mucha gente cuando te pregunta, oye, ¿formar parte de un grupo es formar parte de un partido político? No, es más, cuando se constituyen los grupos pueden ser grupos mixtos, grupos donde forman parte diferentes formaciones políticas, como por ejemplo en el caso de Arrecife, la alianza electoral entre Nueva Canaria y Somos forma una alianza y forman un grupo político, o en el caso pues de Si Se Puede, de ECUO y de otras organizaciones que forman un grupo político, que nada tiene que ver con esa formación política. El consejero no es militante de Coalición Canaria, nunca lo fue. El consejero formó parte de un partido político en alianza electoral con el Grupo de Coalición Canaria y constituyeron el grupo. Lo que hace el grupo es que tiene un reglamento bien contestado en este momento jurídicamente, un reglamento que presenta el Grupo de Coalición Canaria, y con ese reglamento expulsan al consejero. ¿Qué viene a decir el juez? Que no reúnen las condiciones y se acepta la medida cautelar, porque hasta que no se estudie y no se cuestione el fondo, evidentemente el consejero tiene todos los derechos como cuando concursó a las elecciones, ¿no? Por otra formación política, pero, que no por Coalición Pero hoy Canaria. Coalición Canaria, desde antes de que celebrase el pleno, vino a decir algo como que la Fiscalía les daba la razón a ellos, y usted en un comunicado se ha mostrado duro, y que incluso llega a decir que Coalición Canaria, o en este caso Pedro Sanginés, ha engañado a la Fiscalía. Sí, me gustaría, efectivamente, y es importante porque no es el Grupo de Coalición Canaria
quien hace esta afirmación y quien manda la nota de prensa, si se dan cuenta, es el portavoz adjunto de Coalición Canaria. No creo que nadie tenga duda de quién es, el señor Sanginés, con sus obsesiones, pero no el grupo de Coalición Canaria quien envía ese comunicado. Efectivamente, hay un penal, hay un procedimiento penal donde lo que se está demostrando o se pretende demostrar, y el consejero es lo que ha venido haciendo en la defensa de sus derechos, es que ese reglamento lo han podido falsificar. Por tanto, si eso fuera así, imagínense de lo que estamos hablando. El señor Sanginés, además, ha incluido una serie de elementos en los que ha engañado hasta la propia Fiscalía, pero eso es otro procedimiento que está también en marcha en el ámbito jurídico. Hoy lo que se cuestiona es si el señor consejero, el señor Sosa, tiene todos los derechos políticos y no puede ser expulsado del grupo de Coalición Canaria. ¿Qué dice el juez? Que sí, que mantiene todos los derechos que tenía hasta ese momento y que, por tanto, se tiene que dejar sin efecto aquel acuerdo plenario donde el Grupo de Coalición Canaria intentó, de una forma que, insisto, a juicio de los jurídicos del señor consejero de Sosa, pues ha incumplido y no se ajusta a la norma por un reglamento que pareciera que no existía en el momento de su expulsión. Presidenta, hablamos como autor, o atribuimos la autoría de estas notas de prensa y demás, como bien dices, a Pedro Sanginés. ¿Cree que en este caso, que es el único autor de esta persecución, de estas acusaciones, entre otras, de transfugismo, o cree que el resto del Grupo de Coalición Canaria también respalda este tipo de acusaciones? Bueno, yo no puedo hablar por el Grupo de Coalición Canaria y tampoco por la formación política de Coalición Canaria. A mí sí me consta que en todo este proceso y en otros, pues el que fuera presidente del Cabildo, el señor Sanginés, ha arrastrado al Grupo de Coalición Canaria y a su formación política a circunstancias de verdad tremendamente delicadas, y esta es una de ellas. Yo creo que la nota de prensa, el que salga él solo, defendiendo solo una situación que evidentemente va a tener repercusiones jurídicas en su persona, creo que es una muestra más de que el propio grupo entiende que la situación a la deriva a la que ha llevado su partido político y las formas de hacer política, coaccionando, amenazando y persiguiendo a consejeros para doblegar la voluntad política, es un tema tremendamente delicado. Por tanto, lo centralizo en él. Creo que ha habido una participación del grupo, del que en este momento son conscientes, pues de los riesgos que están teniendo con este tipo de actitudes, de posiciones políticas, que no todo vale en política, desde luego. Y hoy un juez pues se lo ha recordado. El señor Sosa tiene todos los derechos como consejero, y eso es lo que hemos venido a dar cuenta, ¿no? Por tanto, sí que doy por zanjado el asunto. Algunos intentarán alargarlo todo lo que puedan, pero la justicia se ha pronunciado de una forma clara y contundente. Pues nos quedamos con esto último. Efectivamente queda zanjado por su parte el tema, porque la justicia efectivamente ha hablado. Presidenta, vamos con otro tema de actualidad, reciente actualidad. Está a la orden del día también, y además es muy delicado porque tiene que ver con el tema social. Estamos hablando de asociaciones como Adislan, por ejemplo. Tengo que seguir hablando de la oposición en este caso, porque desde hace bastante tiempo también insiste, además el último comunicado, la última nota de prensa, que es lo que nos llega a los medios de comunicación, ha sido pues en estos últimos días, insiste en que el Cabildo de Lanzarote desista con el tema de la licitación de los servicios de Adislan y que proceda con esa concertación social. Me gustaría que nos explicara por qué en este caso el Cabildo ha optado por esa licitación y si finalmente va a ser la decisión final. Sí, esto es un tema que además a mí me resulta no solo curioso, sino además desconcertante. Primero porque, desgraciadamente, lo que nos encontramos en el Cabildo es que todos los recursos, la inmensa mayoría de los recursos que tienen que ver en materia de dependencia y que son competencias transferidas de la comunidad autónoma a los cabildos, el Cabildo de Lanzarote no tenía ningún procedimiento legal para esos servicios que, insisto, atienden a las personas más vulnerables, que están financiados y que tienen el paraguas de la cobertura de la ley de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en su día, hace no sé cuántos años, existió
cumplió un convenio que caducó, convenio que no tiene cobertura jurídica en este momento, porque son servicios, insisto, que están reflejados por ley y que tienen que estar gestionados desde un procedimiento administrativo absolutamente público. Fíjense, esto lo digo porque en un tema además tan delicado, donde incluso han utilizado, y hablo de esta formación política de Coalición Canaria, a familias, a niños y niñas con discapacidad, cuando jamás se preocuparon por su situación, todo lo contrario, tantos así que lo dejaron en una situación absolutamente de inseguridad jurídica. Para que la gente nos entienda, se pagaba dinero sin cobertura jurídica para la prestación de ese servicio, algo realmente escandaloso. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Llevamos este asunto al Consejo Consultivo, lo llevamos a la consideración del Pleno con absoluta transparencia para poder levantar reparos de millones de euros, porque los recursos tanto de lo que conocemos como Adislan o lo que conocemos como AFA, al 100% están financiados por el Cabildo de Lanzarote y también con acuerdos que tenemos con la propia comunidad autónoma. Sin embargo, eso no se había garantizado el procedimiento legal para la prestación de ese servicio. Tengan en cuenta que en los peores momentos de la pandemia, donde nos levantábamos con noticias estremecedoras, donde niños, niñas y residencias, personas vulnerables, pues la incapacidad de la administración para poder proteger todas esas vidas, la extraordinaria preocupación que teníamos nosotros no solo era esa, sino que además de la prestación del servicio en instalaciones públicas para personas con discapacidad o personas con alto requerimiento. Además de eso, no teníamos cobertura legal, porque el Cabildo, siendo una competencia suya transferida por parte del Gobierno de Canarias, nosotros no teníamos contrato con la prestación de esos servicios. Es algo alucinante, esto no pasa en ningún sitio en Canarias ni en España. Y ahí comenzó el proceso del trámite de la regularización y de la legalización de la prestación del servicio. Lo que viene a decir el Consejo Consultivo, evidentemente, es que teníamos que iniciar el procedimiento de licitación pública. Justo coincide en que en diciembre el Gobierno de Canarias aprueba lo que usted está comentando, es decir, la posibilidad de que sea el tercer sector quien preste el servicio, pero el tercer sector a través de un procedimiento de licitación pública también. Es decir, lo que te plantea el Consejo Consultivo y la ley es muy clara. La primera opción siempre es que la gestión pública sea 100% pública por parte de la Administración. La segunda posibilidad que te permite la norma es sacarlo a concesión pública, es decir, que se pueda presentar cualquier entidad u organismo u empresa que pueda prestar el servicio, y ahora aparece también la fórmula del tercer sector, pero en ningún caso para que tú se lo des a dedo a nadie, porque eso es ilegal. Y a veces cuando escucho determinadas afirmaciones a mí me escandalizan. Es como si yo quisiera, porque yo quiero, como administración, decir que se lo lleva Domingo y no se lo lleva Paula, por ejemplo, o se lo lleva Loli Corujo. Estas cosas no funcionan así. Por tanto, el procedimiento tiene que ser otro. ¿En qué situación estamos en este momento? En este momento en lo que estamos es, si dependiera de nosotros y tuviéramos posibilidad de poder articularlo, lo ideal es que todos los servicios que tengan que ver con dependencia fueran gestionados de forma directa por el Cabildo. No nos negamos a la fórmula del tercer sector en absoluto, no nos podemos negar, pero es que no lo podemos aplicar, y no la podemos aplicar porque todavía el reglamento no ha entrado en vigor y entra a partir del mes de abril, aproximadamente el 17 de abril. Pero fíjense, de esto llevan hablando durante meses, como si nosotros lo pudiéramos haber hecho con anterioridad. Hoy reconocen que no, pero al mismo tiempo te dicen que tienes que gestionarlo, pues la misma asociación o quien fuera, como si eso se pudiera hacer. Pero luego hay un tema que a mí me parece que es más importante que todo esto, porque a veces la gente, cuando nos escucha de procedimiento administrativo, de licitación pública, de cuestiones legales, que evidentemente tenemos que ser garantes de la legalidad y de la transparencia, hay un mensaje que quiero trasladarle a toda la ciudadanía. El servicio de Adislan, el que presta Adislan, es un servicio que se va a seguir prestando siempre, lo lleve una entidad no gubernamental o lo lleve el Cabildo de Lanzarote. Es un servicio que le corresponde por derecho
a las familias que son usuarias, a los niños y niñas que son usuarios de un servicio que reconoce y que protege la propia ley de dependencia. Una ley, por cierto, aprobada por un gobierno socialista. Por tanto, el servicio nunca ha estado en riesgo, jamás. Eso nunca lo permitiríamos. Y segunda cuestión, el personal que presta el servicio tampoco en absoluto está en riesgo de perder su empleo, o que las personas que tengan ese referente en el ámbito profesional de esos niños, niñas y familias que necesitan esa prestación de servicio van a dejar de contar con ese personal que actualmente presta el servicio. Lo que tenemos es que hacer las cosas como se tienen que hacer, es decir, con transparencia, con legalidad y con cobertura jurídica. De todas formas, claro, el problema es que son las familias las que están saliendo, porque hemos visto concentraciones de manifestaciones y claro, la gente puede pensar, ¿y el Cabildo está loco? ¿No? ¿El Cabildo qué va a hacer? Esta gente, no sé, es que es lo primero que te llega a pensar. ¿Tan mal va a ser el servicio que va a ser el Cabildo al que ahora mismo se está prestando, o incluso va a ser mejor? Es interesante lo que planteas, porque tú ves salen unas familias, no salen, hay otras que no, hay una auditoría además hecha, ¿no? Yo no quiero entrar en temas porque además considero, y lo digo con absoluta sinceridad, que Adislán ha hecho un trabajo absolutamente encomiable. Lo que no puede hacer la administración pública es que, ni los partidos políticos sobre todo, es invitar a que la presidenta del Cabildo, su gobierno, prevarique e incumpla con la ley. Eso no se puede hacer, bajo ningún concepto. ¿En qué situación está Adislán? ¿Es una situación que es responsabilidad de este gobierno? No, es responsabilidad de gobiernos anteriores que no han dado solución durante 10 años a normalizar jurídicamente el contrato que no tiene el Cabildo con esta asociación para una prestación de un servicio que le corresponde a la administración pública y que además financia al 100% la administración pública. Él me dice, las familias salen a la calle porque quizás la información no hemos sido capaces de comunicarla de forma correcta, porque a la gente lo que le preocupa es que los servicios se presten. Y si yo tengo a 3 psicólogos, a 3 psicopedagogos, a 3 terapeutas ocupacionales, a 5 fisioterapeutas, puedo tener 10, 15 o más, y en la prestación del servicio puede complementarse o mejorar, lo que las familias quieren es tener la garantía y la seguridad de que el servicio se sigue prestando, porque a la gente lo que le interesa es que los servicios se presten con absoluta transparencia y con absoluta garantía, 100%. Las familias no tienen que tener un copago para una prestación de un servicio que asume la administración pública. Las familias y los usuarios no se concibe el estado de bienestar y los derechos sociales como una voluntad política, no, es un derecho, y como derecho debe estar garantizado. Por tanto, ¿garantiza este gobierno o ha puesto este gobierno en algún momento en duda la prestación de un servicio como es el servicio a la discapacidad y las prestaciones en el Cabildo de Lanzarote? Nunca. ¿Ha planteado el Cabildo de Lanzarote que personal que está contratado en esta asociación va a dejar de prestar el servicio? Nunca. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Yo creo que ha habido cierta manipulación de miedos, inseguridades y también del derecho legítimo que puede tener una asociación a querer seguir prestando el servicio. Pero no se puede prestar el servicio a dedo. Eso no se puede hacer porque incumplimos con la propia norma. Y es más, es curioso, pero es que en la aprobación del expediente al Consejo Consultivo, donde todo el mundo puede tener acceso, pues la propia Coalición Canaria ha tenido que reconocer que evidentemente las cosas no se han hecho bien, y por encima de todo está la garantía de la protección a los más vulnerables, y eso está garantizado por este gobierno. Claro, es que efectivamente acaba de tumbar esos argumentos de peso por los que en este caso Coalición Canaria decía, ¿no?, que hay que salvar a Adislán. Se agarraba a eso de mantener los trabajadores, ¿no?, el compromiso con los trabajadores y un compromiso con el buen servicio que presta Adislán hacia esa familia. Usted acaba de decir que eso se garantiza, que son las condiciones justamente que se van a mantener, sea quien esté al frente, ¿no? Efectivamente. Y con la intención, insisto, y además soy una máxima defensora, lo he sido siempre,
en que a mí me dio mucha tristeza que el Instituto Social que tenía el Cabildo para la prestación, como una entidad pública, para la prestación, para la garantía, para la supervisión de todos este tipo de servicios, pues desgraciadamente desapareció, se cargaron el Instituto Social, porque para mí y para nuestro gobierno lo ideal sería que los servicios que estén para la atención de las personas que más nos necesitan fuese un servicio 100% público, desde luego. Claro, es que lo digo porque antes decía Domingo que había visto a familias salir a la calle, porque es así, lo hemos visto todos. Yo también he hablado con trabajadores de Adislán y es cierto porque es así, no todos tienen por qué estar leyendo pues día a día, ¿no?, la información y la letra pequeña de exactamente qué es lo que está ocurriendo, sino que mucha gente se queda con los grandes titulares y por eso precisamente agradezco que haya pues aclarado en todo caso lo importante que al final es el servicio hacia esas personas y no hay y los en trabajadores. El gobierno nada más importante que darle voz, atender y ser respetuoso con las prestaciones de los servicios para quienes más nos necesitan. Eso jamás nuestro gobierno pudiera hacer algo distinto que afectara, influyera o perjudicara a usuarios y a familias. Eso nunca va a ocurrir. Presidenta, pasamos también a otro tema que también es delicado y también se habla bastante porque, bueno, pues desafortunadamente es casi que el pan de cada día también en la isla. Hablo del asunto de la inmigración. Lo último que conocíamos en este aspecto que nos llegaba es que el Defensor del Pueblo pues mandaba, digamos, a ese cierre inmediato por una parte de la nave que conocemos, que Arrecife San Bartolomé, donde están los inmigrantes, y la apertura por otro lado inmediata también del CATE de Arrecife. ¿Cómo queda toda esta situación después de que ya en su momento conocimos que el Ayuntamiento de Arrecife se oponía rotundamente a la apertura del CATE? No sé si ya conocemos si se va a abrir o no, si vamos a disponer de otras instalaciones y si la nave de Playa Honda también sabe si se va a cerrar. Sí, bueno, pues fíjense, yo haría incluso una reflexión como más profunda sobre esto. Lo que me he encontrado a lo largo de este tiempo en una crisis humanitaria como la que estamos viviendo y que desgraciadamente se va a venir incrementando por la situación dramática que vive el mundo en esta terrible tragedia que estamos viviendo como observadores, que nos rompe el alma en Ucrania. Estamos viendo cómo la situación de determinadas formaciones políticas tienen un doble discurso, una doble moral, y es como somos sensibles cuando le pasan a otros, ¿no? Y cuando nos pasan en nuestra propia tierra no ponemos ni siquiera los recursos absolutamente necesarios para atender a las personas con dignidad, como lo que son, seres humanos. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque cuando se solicitó colaboración a varios ayuntamientos para la atención de emergencia humanitaria, que no pasa más de 72 horas. Es cierto que ha habido a lo mejor momentos puntuales, fruto de la crisis sanitaria, que han habido personas que han tenido que estar más tiempo, una semana, incluso 10 días, hasta que hayan sido trasladadas a otros recursos, o bien en la península, o bien en la propia comunidad autónoma, o bien en sus países de origen. Ese tiempo en el que ha transcurrido no hemos tenido la colaboración por parte de la Administración, pero sin embargo, curiosamente, han sido ellos quienes también han criticado la situación en la que se han encontrado estas personas, que debería de avergonzarnos a todos, en la nave, en las naves que se pusieron a disposición para poder atenderlos, insisto, el tiempo necesario, que casi siempre no supera los 72 horas, para ser derivados. Es decir, no se quedan en la isla, son derivados a otros recursos, o bien de la comunidad autónoma o de la península o a sus países de origen. Esto, la verdad que como seres humanos y como servidores públicos, a mí me ha producido un rechazo profundo, porque entonces no sé en qué nos diferenciamos con qué. No entiendo para qué estamos en las administraciones públicas, porque los que formamos parte de esto, los que tenemos vocación de servicio, lo más importante deben ser las personas,
porque gobernamos para la comunidad y aquel más frágil y más vulnerable es al que se le tiene que atender, a los niños, a las niñas, a las madres. Han llegado incluso madres embarazadas, a hombres absolutamente desasistidos, desgarrados por esa travesía criminal, y sin embargo ni siquiera han tenido la predisposición, afortunadamente no todos los ayuntamientos, pero sí aquellos que desgraciadamente han sido y están gobernados por lo que podríamos denominar el bloque de derecha. Y luego nos dan y pretenden darnos lecciones de moralidad. Y hoy cuando los oigo hablar de Ucrania, de que podrían facilitar, y digo también otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que se prestan a prestar servicios, a poner infraestructura para la emergencia humanitaria de la desgracia de esta guerra terrible que estamos sufriendo, ves cómo dicen una cosa en un sitio, actúan de otra completamente distinto, a no ser que cuando hablamos de crisis humanitaria estemos hablando del color de la piel. Entonces me gustaría que pudieran explicarlo a la opinión pública, porque para mí y para todos y para aquellos que defendemos los derechos humanos y nuestra propia Constitución, estamos hablando de seres humanos. Y los seres humanos, cuando vienen en esta situación, lo que requiere es que los lugares donde podamos nosotros de acogida atenderlos el tiempo necesario hasta su derivación sea lo más digno posible. De todas formas, es mi rechazo. De todas formas, presidente, también en esto yo creo que los lanzaroteños hemos sido un poco dejados en el sentido de que después del año 2000 o incluso antes que ha venido la inmigración, todavía no tengamos ese centro adecuado. Usted se reunió recientemente con la delegación del gobierno y dijeron que iban a sentar las bases de hacer un centro en condiciones, pero claro, hay que correr. Efectivamente, sí. Es tan tremendo como en estos 2 años y medio, durísimo, porque nos ha pasado casi de todo, ¿no? Con una crisis sanitaria sin precedente, con un cero turístico, un cero económico, con una isla, la nuestra, la que más ha sufrido la crisis económica. Cierto es que ahora es la isla en la que mejor situación está, la que más genera empleo directo, pero han sido 2 años y medio muy complejos, donde un trabajo que, como bien ha dicho, es exactamente igual que lo que hablábamos con el recurso de Adislán, ¿no? Si estos servicios o estas infraestructuras ya hubieran estado, evidentemente no nos hubiéramos tenido que encontrar en situaciones como la que hemos vivido. Yo le he puesto a la delegación del gobierno el recurso, entendiendo el recurso como el suelo necesario para ese centro de atención humanitaria. Insisto, ese tiempo, esas 72 horas, a veces son 2 días más, pero que las personas tengan, las que estén en este recurso, tengan los recursos mínimos necesarios de aseo, de alimentación, de infraestructura básicas esenciales hasta que sean derivados. Ese es el debate, no es el debate de, como he llegado a oír, ¿no? Vincular la inmigración con la ilegalidad, con la inseguridad. Fíjense, me decía el otro día el comisario de la Policía Nacional, Presidenta, esto tenemos que comunicarlo, es absolutamente falso. La criminalidad no solo es que en Lanzarote haya disminuido, sino que no está vinculada con el tema migratorio, pero sin embargo son esos mensajes absolutamente xenófobos, racistas, que han hecho y que ya sin pudor lo dicen con una libertad basado absolutamente en nada, sino en intentar mandar un mensaje de miedo a la población, de miedo a lo desconocido, igual que decían que nos invadían y que no sé cuántas personas venían, que era un efecto llamada. Son mensajes que a mí me estremecen el alma, ¿no? Y a veces pienso, ese doble discurso, ¿no? Ese doble discurso, esa doble moral, luego seguro que van a una iglesia, ¿no? A persinarse y a darse la paz y a decir que buenos cristianos, ¿no? Y católicos quienes lo sean y quienes crean son. De todas formas, usted ha dicho el cabildo que se da terreno, a ver si se va a meter en otro fregado, digo, a ver dónde van a ser esos terrenos y los ayuntamientos van a decir, no, pero es que a mí no me lo ponga. No, lo que hablé con la delegación del gobierno es todo lo contrario. Yo creo que si algo hemos aprendido primero es que la gestión en una primera fase de este mandato sobre la crisis migratoria no fue la más adecuada, porque además vivíamos en un momento, se entiende, ¿no? Pero evidentemente se podía haber hecho mucho mejor.
¿Por qué? Porque estábamos en medio de una pandemia, confinados, cuando ya comenzamos por esas famosas fases, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, los recursos no estaban a disposición y las derivaciones tampoco se podían hacer de forma tan rápida porque otros países también estaban en una situación igual o peor que la nuestra. Pero cuando yo le planteaba a la delegación del gobierno la absoluta necesidad de hoy y para siempre, para cuando sea necesario, porque bien citabas en el año 2000, también en el 2002 y en el 2006 hubo un repunte importante sobre los flujos migratorios a Canarias, pero todos sabemos que son rutas que luego cambian, es decir, comienzan en el Atlántico, pueden ir luego al Mediterráneo y como vivimos y vemos constantemente en Italia, bueno, en un sinfín de países que son frontera, que también son receptores de personas de otros países que lo están pasando muy mal por diferentes circunstancias. Lo que le plantea a la delegación del gobierno es que centro humanitario poníamos a disposición el suelo, pero que tenía que ser declarado de interés general, como se hizo en el caso de Arrecife, en este CATE en la Policía Nacional, a través del acuerdo del Consejo de Ministros, precisamente para evitar pues este escenario tan lamentable que hemos tenido que vivir con determinados partidos políticos. Sí, para que por mucho que se opongan, en sea determinado caso sea una cuestión de emergencia. Porque tiene que ser tratado como lo que es, una crisis humanitaria. De todas formas, yo creo que está bien el concepto de centro de humanitario, porque hasta ahora siempre vinculamos centros de atención temprana de extranjeros, menores inmigrantes, con lo que al final ese vocabulario pues parece llega un momento que hasta es despectivo, ¿no? Yo creo que el centro humanitario, yo creo que es la palabra correcta, es decir, puede ser humanitario un momento para inmigrantes, humanitario para personas que se queden sin techo, es decir, un centro que yo creo... Un recurso que, mira, en la pandemia tuvimos que alojar a gente en los pabellones deportivos, sí, porque Lanzarote no tiene absolutamente nada. Así es. Claro, y esto de lo de que comentabas, Domingo, antes de en mi municipio no me lo pongas, ya es que ya está ocurriendo, no con eso de, pues, efectivamente comentábamos, hay que aclarar que es para esas 72 horas, o como mucho, como comentabas, esos 2 días más, pero sí que está ocurriendo con lo de los menores, con los centros oficiales para menores inmigrantes. Sabemos que está lo de en La Santa, en Tinajo, el propio alcalde de Tinajo ha insistido muchísimas veces en pedir por favor solidaridad al resto de municipios, está constantemente en contacto, nos ha comentado él, con el Cabildo, con la consejera Isabel Martín, precisamente para exigir esa solidaridad al resto de municipios de la isla, pero lo cierto es que se iba finalmente a abrir uno en Órsola y también el ayuntamiento se opuso. Fíjense, sí, y es importante esto porque son instituciones las que en algún momento no lo comunican, pero ponen todos los impedimentos necesarios para poder poner el servicio a la atención de los niños, de las niñas, pero sin embargo, fíjense, la población de Lanzarote, los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote han actuado completamente distinto. El pueblo de Lanzarote es un pueblo, aparte de absolutamente humano, sensible, solidario. Yo no voy a olvidar a los vecinos de Órsola, como tampoco en el peor momento de la pandemia, señoras y señores mayores de Magues, cómo hacían la comida para atender y llevar la comida, la prestación de estas personas que venían en una situación tan tremenda, ¿no? Es decir, hablamos de institución, pero no hablamos de la ciudadanía de Lanzarote. Nosotros somos mucho más que eso, muchísimo más que eso. Sí. Sobre la demanda que hace el alcalde de Tinajo, la comparto al 100%. No es el recurso que se necesita porque es un albergue y no reúne las condiciones necesarias para que se convierta en un centro de menores, exactamente igual que el que tienen en otras islas. Sí que hemos trabajado en el desbloqueo, también en la cesión de un suelo por parte de la comunidad autónoma para que el ayuntamiento y o cabildo puedan disponer de esas instalaciones, pero desde luego el recurso y el servicio reúna primero las condiciones absolutamente necesarias, pero también la ubicación, a mi juicio, no debe ser ese lugar, y en eso estamos trabajando también.
Pues nos quedamos con esto último, justamente Sí. también con que se está trabajando en ello, porque luego es un tema fundamental, no desde ahora, sino desde hace muchísimos años en la isla y en toda Canarias también. Presidenta, yo le pregunto por algo un poco más, bueno, iba a decir agradable, pero si es agradable o no, me lo dice usted ahora. Si estuviese Jaime me diría, venga, ya haz tu pregunta, ¿no? Porque siempre lo pregunto porque no me quiero llevar sorpresas. La salud del pacto, ¿no? Que además llevan poco tiempo, pero ¿cómo va? ¿Cómo se trabaja en el Cabildo Insular de Lanzarote? Bueno, es un pacto absolutamente natural. Por tanto, los acuerdos programáticos no tenemos más que coincidencia. Lo que tenemos es la necesidad y la ilusión de poder materializar todas las propuestas y proyectos, iniciativas en los grandes retos que tiene la isla para los próximos años. Por tanto, es un pacto bueno, es un pacto sano, es un pacto justo, es un pacto coherente, es un pacto cómodo, es un pacto en el que trabajamos todos en la misma dirección. Yo siempre digo cuando me preguntan, oye, ¿y el anterior acuerdo? Siempre lo dije y lo dije públicamente. En la vida uno tiene que ser o intentar ser justo, ¿no? Y yo en los peores momentos en esta gestión, durante 2 años, hubo un acuerdo de gobierno y una gestión, una unidad y una lealtad al gobierno que reconozco y voy a reconocer siempre. No decir eso es faltar a la verdad y eso no está bien. Pero desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista programático, sin duda es una situación muy cómoda para ambas formaciones. De todas formas, cuando se fue a firmar el pacto, los primeros días hubo prácticamente unas bombitas de fondo, unas cargas de profundidad hacia Miriam Barros, que en teoría era como la persona que estaba más en contra de usted. No sé yo esa relación con ella, pues yo la he visto en los últimos actos y parece que no hay, es decir, que están juntas, que no bueno, una va por pues, un lado y otra por otro. Le voy a adelantar algo más. Precisamente con la consejera, con Miriam Barros, y portavoz del Grupo Podemos, a nosotras nos une una relación anterior muy buena. Es decir, que aparte de la relación política, existe una relación personal, una persona a la además que respeto y admiro muchísimo. Ha sido una mujer clave en la lucha de la defensa de las mujeres y de la discriminación y trato tremendo y terrible en las camareras de piso, que como sabes hubo un movimiento hoy conocido en todo el territorio nacional, como fue Las Kelly, y fue cofundadora o fundadora del mismo movimiento. Por tanto, con la consejera me ha unido muchas cosas durante mucho tiempo, todo lo contrario. Yo creo que tenía una posición política que evidentemente marcaba en función de los datos que conocía hasta aquel momento, y cuando se le facilitó toda la información sobre un asuntos concretos en la propia gestión, pues evidentemente con la consejera y con el Grupo Podemos no ha habido nunca ningún problema, todo lo contrario, no ha habido sino complicidad y tender la mano. Eso lo he sentido así siempre, en estos 2 años y medio. Es más, reconozco aquí públicamente que fue un partido político, fue el Grupo Podemos quien durante estos 2 años descolgaba el teléfono y me llamaba para ponerse a disposición en la gestión de la pandemia, algo que voy a agradecer siempre. No puedo decir lo mismo del resto. Una crítica y una oposición constructiva, como suele llamarse en este caso, ¿no? De todos modos, teníamos a Miriam Barros justamente estos días, esta semana, y bueno, le preguntábamos, ¿no?, justamente por lo que habría criticado estos últimos días el Partido Popular, acerca de, bueno, decía que, imagino que lo habrá visto, criticaba que Podemos en este caso estuviese a favor de que ese nuevo director insular al área de medio ambiente, cuando decía el Partido Popular que Podemos en su momento lo criticó. Miriam en este caso nos ha aclarado que en ningún caso criticó que se uniera algún director insular a un área que hiciera falta. Lo criticó cuando estaba en la oposición. Si no recuerdo mal, decía que hubiera más directores insulares en el área de presidencia. ¿Fue así este asunto? Sí, y no solo eso, sino que además uno tiene, a mí me gusta hacer siempre en todo, ¿no?, un análisis autocrítico, ¿no? Y uno tiene que estar constantemente diciendo, oye, pero ¿en qué fallamos, ¿no?, en la comunicación? Y con el asunto de los directores insulares, a mi juicio, fui incapaz o no lo vi o no supe explicarlo bien.
en qué consisten la figura de los directores insulares y por qué son absolutamente necesarios en los cabildos, como lo tienen todos y como lo tenía el anterior gobierno. La diferencia entre el anterior gobierno y este es que nosotros, hasta el día de hoy, la figura de los directores insulares lo ocupan funcionarios públicos, no políticos, técnicos de máximo nivel. Y cuando se hablaba de las retribuciones económicas de los directores insulares, el director insular cobra lo mismo que cobra en su administración, de donde viene. Y tiene un complemento del traslado, pero cobran lo mismo. El funcionario tiene su retribución y no son altos cargos directivos políticos puestos a dedo, son funcionarios de la administración pública. Si no, sería difícil traerlos a un cabildo, porque no vas a perder dinero, ¿no? Efectivamente. Por eso, cuando nos dotamos de funcionarios como actualmente están, con la figura del director insular de la comunidad autónoma y de otros cabildos y de otras instituciones públicas, yo creo que esto debí de explicarlo de una forma más clara. Quizás ahora puedo hacerlo, ¿no? Y en mi opinión, la falta de explicación, a lo mejor por la inmediatez, por las horas que se le echa a esto, pues probablemente tampoco el Grupo Podemos tuvo esa información en su momento como evidentemente la tiene ahora. Y ya, Presidenta, para ya ir terminando, el 2023 está, como quien dice, a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque el año pasa volando. Y esto se lo digo porque, bueno, para preguntarle simplemente si está satisfecha con lo que ha hecho el Cabildo de Lanzarote hasta ahora en cuanto a proyectos en la isla de Lanzarote. Es cierto, evidentemente, que hay que tener en cuenta la situación que hemos tenido con esa desafortunada pandemia de por medio, ¿no? Pero ¿está usted satisfecha con lo que se ha hecho hasta ahora? Y también le pregunto otra cosa, ¿qué grandes proyectos para Lanzarote quedarían pendientes si tuviera la suerte de seguir al frente del Cabildo? Bueno, queda mucho por hacer. Satisfecha no voy a estar nunca hasta que se resuelvan los grandes problemas que tiene nuestra isla. Como le digo, voy a decir lo mismo en el medio que le digo al gobierno. Las cosas no se cambian en 2 años y mucho menos prácticamente no hemos tenido, sino llevamos 2 años y medio de legislatura con 2 de pandemia. No ha sido sencillo, pero sí es verdad que ha habido muchísimos avances en muchísimas materias. En el tema sanitario, la ampliación del hospital, algo que nos preocupa muchísimo es el retraso que está habiendo en las especialidades. Mucha gente que necesita consulta médica, operaciones y demás, que fruto de la crisis sanitaria pues ha habido pues una eterna casi ya lista de espera que hay que resolver, que hay que mejorar. Eso sin duda. El tema de la vivienda social, pues hemos dado un salto absolutamente cualitativo con la colaboración del Gobierno de Canarias. En materia de infraestructuras, de derechos sociales, ha habido un antes y un después en el Cabildo, en todos los sentidos. Próximamente daremos a conocer el servicio de atención integral al dependiente. Hemos trabajado en tantas vías en materia de carretera, de infraestructura. Resolveremos ahora el asunto del Plan Insular de Ordenación del Territorio. Es decir, no hemos parado de trabajar en todas las vertientes. El agua, una asignatura terrible donde nos ha pasado o nos ha dejado pasar momentos tremendamente delicados de abastecimiento. Es decir, hay muchas cosas por hacer. Lo que tenemos es la fuerza, la capacidad, la ilusión y los proyectos. Pues sí, quisiéramos poner en marcha desde ya. Esto se lo digo a quienes nos están escuchando. Yo desde chiquita he oído a los respectivos responsables políticos, especialmente en los últimos 10 años, hablarnos del Palacio de Congreso. Y yo recuerdo que mi primera experiencia en el Parlamento de Canarias siempre me decían: hay que presentar una enmienda para tener una dotación presupuestaria para la redacción del proyecto del Palacio de Congreso. Y cuando tengo la responsabilidad de conocer la situación, el cómo, el por qué, si era un problema de financiación, si no lo era, resulta que nos habían mentido durante todos estos años y que nunca hubo la posibilidad de hacer el Palacio de Congreso porque nunca tuvieron el suelo a disposición. Es decir, que es como el que habla de querer tener un hospital y hacer el proyecto del hospital sin tener el suelo para poder hacerlo, ¿no? Estas cosas que evidentemente hay que resolver
Pero sí, tenemos y daremos a conocer muchas de las iniciativas que ya están en marcha, y si tengo la oportunidad de que me vuelvan a invitar a su medio, le daremos conocimiento de todo lo que se ha hecho, pero sobre todo de lo que está por venir. Por supuesto que sí, porque evidentemente queremos conocer, ¿no?, en lo que se está trabajando y lo que queda por hacer en Lanzarote, que como bien dice, ¿no?, es mucho, es bastante todavía. Muchísimas gracias, Presidenta, y por supuesto que sí, que la volveremos a invitar para que nos cuente esos avances. Gracias. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Bueno, y nosotros, a ver si ahora lo digo bien, a la vuelta ponemos el reloj de la actualidad en hora, pero antes les dejo con un vídeo de una familia, en este caso Ulises y Gloria, que, bueno, no sé si recordarán esta historia porque llevan bastantes meses ya luchando por tienen a un niño de acogida que llegó a su casa con tan solo 2 meses, esos 2 meses se han convertido ya en más de 2 años y ahora están luchando por la adopción permanente. Vamos a escuchar el vídeo que nos ha enviado el propio padre, Ulises, en este caso. Es un niño maravilloso, muy feliz, simpático, extrovertido. Es un niño especial. Es un niño que llegó a nuestras vidas siendo un bebé y ya lleva con nosotros ya casi 4 años. Él para mí es un hermano. Bueno, estos años han sido unos años muy bonitos y unos años con muchos problemas y bueno, y ahí estamos para que esto llegue a un buen fin. Lo que más me gusta de él es lo cariñoso que es y lo divertido que es. Estos años, estos casi 4 años, pues mira, han sido bonitos, han sido duros, me han valido para una experiencia de vida tremenda y unos valores adquiridos muy fuertes por este proceso, pero la verdad es que también muy bonito. Es un amor incondicional tan bonito que nos vemos en el derecho de protegerlo y así estamos en esta situación y lo que queremos al final es que pues no sufra y que mirar por sus derechos y que nadie le haga ningún tipo de sufrimiento ni le hagan daño en el sentido de querer separarlo de su familia biológica. Significa muchas cosas bonitas, recuerdos preciosos, momentos preciosos, sus primeras palabras, sus primeros pasos, su primer todo, enseñarle valores, educación, el día a día, con todo el amor del mundo. Eso significa amor infinito. Nosotros lo que queremos es una acogida permanente o adopción abierta, que así nos lo permite la ley y sí lo dice la ley. El problema que tenemos es que el gobierno de Canarias dice que no. El gobierno de Canarias quiere llevar una adopción sí o sí. Nosotros queremos paralizar ese proceso para que el niño no sufra y para que el niño se quede en paz y viva tranquilamente en armonía y felicidad con la familia que realmente somos nosotros y sus padres biológicos. Quieren arrancar a un niño de casi 4 años de su hogar, de lo que él considera su hogar y su familia, de lo único que conoce en 4 años. Eso es el problema que tenemos. ¿Y qué necesitamos? Pues necesitamos que parar esto inmediatamente, que se haga justicia, que es donde estamos. Ahora estamos en la vía constitucional, porque consideramos que se han violado los derechos de un menor. También estamos en el europeo, pidiendo auxilio, ayuda inmediata, para que un niño no sufra innecesariamente, repito, innecesariamente. Yo sé que vino a mi casa por un tiempo, pero según se ha desarrollado ese trabajo y ese tiempo, como personas responsables nos vemos en el derecho de denunciarlo en los juzgados y de llegar hasta el final, para que un niño no sufra innecesariamente. Este es el problema que tenemos, evitar que un niño no sufra. Un niño
Bueno, pues la historia de Ulises y Gloria y sus dos pequeños, en este caso uno de ellos, como bien comentaban, de acogida, luchando porque no se lo quiten. Es un tema muy delicado, está la ley de por medio, veremos en lo que termina, en lo que acaba. Nosotros de momento lo que podemos es dar voz a toda esta situación. Bueno, ahora sí, continúo con mi compañero Domingo Rivero. Vamos a hablar en este caso de la COVID, porque desafortunadamente pues tenemos que seguir hablando de ella. Ayer otro fuerte repunte de casos de COVID, 180 contagios y además siguen 5 pacientes en el hospital, Domingo. Sí, bueno, yo creo que psicológicamente tenemos que estar ya preparados para esto. De hecho, ya dentro de poco el Gobierno de Canarias, el Gobierno del Estado nos va a quitar ya los datos diarios, es decir, la pandemia no va a acabar. Sí es verdad que estamos en un periodo mucho más tranquilo, sigue falleciendo gente, sigue falleciendo muchísima gente en España, eso no debemos olvidarnos, pero claro, los países se enfrentan a ese dilema, ¿no? Hay que seguir avanzando. Mira ahora la situación con Ucrania, es decir, los países ya no pueden permitirse ni un minuto más parar la economía, y el levantamiento de todas las medidas es precisamente para eso, porque la única forma de recuperar una normalidad, por lo menos de cara a la economía, tiene que ser esa, levantando todo tipo de restricciones, y la mascarilla va a ser una de ellas, después que cada ciudadano adopte las medidas que crea oportunas, pero la economía, y más en este momento, ya tiene que olvidarse de la pandemia. Económicamente tenemos que olvidarnos de la pandemia, sanitariamente tenemos que seguir muy atentos a la pandemia, pero las economías mundiales no pueden ya seguir retrasándose ni un año más, y encima con lo de Ucrania, pues todavía más, ¿no? Sí, es así. Es básicamente, y resumiéndolo, confiar en la responsabilidad individual. No sé si eso ha dado resultado o no hasta ahora, pero es la que nos queda, confiar en la responsabilidad individual, y evidentemente la economía no puede volver a pararse, no nos lo podemos permitir. De hecho, como bien comentábamos, hasta la mascarilla es lo último que ya están planteando determinadas comunidades quitar de forma definitiva. Veremos qué es lo que ocurre. De momento en Canarias no se habla de eso, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Pero van a hacer una medida a nivel nacional, el tema de la mascarilla, pero seguimos insistiendo. Por mucho que me digan a mí que tengo que ir por un camino sin agarrarme porque es muy peligroso, si tú quieres ir y no te agarras, ese ya es tu problema. Pero exacto, si yo quiero y tengo seguridad, pues me agarro y voy más despacio, vale, voy más despacio. Pero está claro que somos los ciudadanos los que a partir de ahora tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer. Efectivamente. Bueno, cambiando de tema, esto va a ser algo que vamos a tener que seguir hablándolo, cada vez menos efectivamente por eso, porque habrán otros temas pues de actualidad que lo camuflen de alguna manera, pero la COVID sigue ahí, sigamos siendo responsables, como bien dice Domingo, independientemente de las restricciones que continúen vigentes o no. Bueno, Domingo, hoy se ha presentado una nueva escultura en Arrecife. Sí, en la entrada de la Marina. El pescador y el marlín, creo que está relacionado mucho con el tema del famoso, ¿cómo se llama? El pescador de Hemingway, que se hizo muy famoso, que además era de Lanzarote. Entonces, pues un poco se ha hecho sobre eso, y bueno, veremos. Vamos a escucharlo, sí, vamos a verlo, que hemos estado allí presentes y hemos escuchado a la alcaldesa y al escultor, si no me equivoco también. Ciudad de Arrecife, sus vecinos y visitantes pueden y podemos disfrutar desde hace unos días del placer de contemplar lo que bien pudiera ser un instante congelado de nuestro pasado marinero, de esa antigua y entrañable relación con el mar y la mar. Es El pescado con marlín, una obra nacida de la creatividad y de la genialidad de un artista de Lanzarote, Jorge Isaac Medina, quien nos acompaña y que en estos momentos les invito a hablarles del mensaje que encierra Su pescador con marlín. Bueno, pues es una obra que va en honor al señor Gregorio Fuentes, un personaje que cómo debió de ser este hombre, yo lo pienso, para inspirar 3 novelas a Hemingway, porque no solamente fue una, fueron 3, y debieron tener un vínculo muy especial. Y yo toda esa energía de la vida de este hombre, de alguna manera, es lo que ha estado ahí inspirándome en los momentos de trabajo. La escena representa el encuentro del pescador con una pieza, con un pez tan grande como para medirle y ponerle al límite de sus fuerzas, ¿no? Algunas personas me preguntan que dónde está el sedal. El sedal está aquí. Él va a pescar el pez con esto, con su corazón, con su experiencia.
y estás solo en mitad de la mar, ¿no? Y yo creo que es muy inspiradora, porque yo creo que todos en la vida nos vemos en lo cotidiano, en situaciones en que nos encontramos en una situación similar, donde tenemos algo delante que es muy grande, que puede acabar con nosotros, y lo único que tenemos es nuestro corazón y nuestra experiencia, ¿no? Bueno, y algo que sigue también muy presente en Lanzarote es la cultura, y el próximo día 18 de marzo a las 7 de la tarde en el Auditorio de los Ameos del Agua se acoge el preestreno del cortometraje La vida era esto, de Concha de Ganso, algo muy interesante porque trata de 4 lanzaroteños entre 80 y 90 años que nos trasladan a su infancia a través de distintos relatos. Vamos a escuchar el tráiler. Miren esto se llama La Jeria, el lugar más bonito que hay en el mundo. Así que la vida hay que disfrutarla es lo principal, todo lo que se pueda. Y los males echarlos para aquí para atrás, o olvidarlos y echarlos así. Darle así, aunque a veces no se puede, pero debe ser así. Todos los días lo mismo. Ya con esto me despido, con sudores en la frente. Le doy 1000 besos y abrazos a toditos los presentes. Bueno, pues la vida era esto, desde luego yo creo que solo las imágenes hablan por sí solas, interesantísimo el cortometraje en este caso. Vamos a tener a Concha de Ganso en el magazine el jueves 17, así que nos va a explicar un poquito mejor qué es en qué se basó para hacer esta historia. Pues de la isla de Lanzarote. Pues muy bien, ahí la tenemos y la escucharemos. Además, siempre digo lo mismo, no solo son quienes participan, en este caso el cortometraje, sino el espacio en el que se va a emitir, que es en el Auditorio de los Ameos, que siempre lo hemos dicho, un espacio increíble con el que contamos en la isla de Lanzarote. Y ahora sí, ya nos despedimos en el día de hoy, yo los veo mañana, pero nos vamos a despedir a ritmo de carnaval. Sí, porque mañana viernes empieza el especial de Carnaval en el Recuerdo de Lanzarote, 10 capítulos, realizado por un crack de la comunicación, José Marrero, que todo el mundo lo tiene que ver en la televisión canaria porque lo está petando. Bueno, pues nos ha dicho, queremos participar también con ustedes en Biosfera Televisión, y bueno, a partir de mañana viernes ya veremos ese especial de 10 capítulos. Perfecto, pues mañana viernes estaremos todos atentos. Yo me despido precisamente con esa promoción, como bien decía, a ritmo de carnaval, que también viene bien. Los veo a todos mañana. Muy buenas tardes. ¿Cuál me gusta más? Tengo esto es azul, ¿no? Azul celeste, violeta, naranja. Bueno, me los voy a poner todos porque vamos a estar un par de noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estoy aquí solamente para decirles que por las noches en Biosfera Televisión durante estas 2 semanas vamos a estar haciendo un recorrido maravilloso por el tiempo. Vamos a estar viajando en el tiempo. Vamos a ir al coso de Puerto del Carmen del año 1999, la Gala Drag de Arrecife de 2003. Vamos a hacer unos viajes en el tiempo brutales, unos viajes que solo podemos hacer nosotros porque tenemos un archivo, no lo quiero decir así presumiendo, pero tenemos un archivo maravilloso. Prepárense para viajar con nosotros en la máquina del tiempo, en la nave de la purpurina, aquí en Biosfera Televisión. Me voy a poner esta final. No se lo pierdan, por favor, El carnaval en Biosfera Televisión. Todos los días a partir de las 21 horas con José Marrero. Biosfera en Carnaval.